que dice: así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Diga conmigo, un nuevo pacto. Dígalo una vez más, un nuevo pacto. Quiero enseñar cosas básicas en esta iglesia, pero creo que hay mucha falta de sabiduría dentro de la iglesia, y por eso tenemos que volver a lo básico para que el pueblo de Dios entienda lo que la palabra de Dios nos enseña a nosotros. Porque oía decir un predicador algo muy importante esta semana, y decía que en la Biblia hay mucha información, pero en realidad hay información que en realidad no nos afecta a nosotros. Entonces, por lo cual es información que el hecho de que si usted la sabe, por gloria de Dios la sabe, la puede aplicar correctamente, pero no le afecta en su vida si no la sabe. Ahora, el problema es que muchos predicadores se han encargado de meternos a nosotros información incorrecta, porque no han entendido la palabra de Dios. Ahora, para entender la palabra de Dios, o para entender el nuevo pacto y tener revelación revelada del nuevo pacto, hay que entender esto. Cuando la Biblia habla de un nuevo pacto, quiere decir que había un antiguo pacto, ¿verdad? Porque dice que hay un nuevo pacto. Eso quiere decir que había un antiguo pacto. Y todos saben que el antiguo pacto es basado en el Antiguo Testamento. Por eso la palabra es dividida entre dos partes: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento habla de el nuevo pacto. El Antiguo Testamento habla de el antiguo pacto, pero tiene muchas profecías acerca del nuevo pacto. Entonces, basado en eso, lo primero que tiene que entender es que hay dos pactos. Diga conmigo, hay dos pactos. Pero hay solamente un pacto que le aplica a usted ahora, y ese pacto es el nuevo pacto. Entonces, en Hebreos 9:11 comienza Pablo hablando a los hebreos y dice: así que por eso es mediador del nuevo pacto. ¿Quién es el mediador del nuevo pacto? Jesucristo. Amén. Y dice para que interviniendo muerte para la remisión de la transgresión que había bajo el primer pacto. En el primer pacto, que era el antiguo pacto, había que el pecado, cada persona que pecaba, dice que el pecado atraía ¿qué? Muerte. Diga conmigo, muerte. Y la muerte era un tipo de ¿qué? De la maldición. Amén. La muerte era un tipo de la maldición. Entonces dice la palabra de Dios, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Todos ustedes que han estudiado la Biblia, hay personas aquí que son nuevos, que no saben mucho de la Biblia, pero pueden ver cómo profetas, por ejemplo el profeta Isaías, el profeta Jeremías, los profetas mayores, los libros especialmente de los profetas mayores, pudieron profetizar acerca de este nuevo pacto. Pero yo quiero que usted entienda, porque la semana pasada yo empecé a hablar acerca de las maldiciones generacionales y cómo hay muchas iglesias y mucha gente enseña que el resultado de su fracaso hoy es un resultado de las maldiciones generacionales de su padre, de su madre, de su abuela, de su bisabuela, de su tatarabuela, de lo que sea, por ahí sigue, y que eso es un resultado de lo que usted está viviendo hoy o de lo que sus hijos están viviendo hoy. Y yo, basado en la palabra del Señor, le estoy enseñando a ustedes que nosotros hemos sido redimidos de toda la maldición. Dios mío, yo he sido redimido de toda la maldición. Y para eso usamos un versículo clave que es Gálatas 3:13, que dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Por qué? Porque Cristo estaba que maldito todo el que es colgado en un madero, y Cristo fue colgado en un madero, y Cristo se hizo maldición para que tú y yo fuésemos bendecidos. Yo creo que eso merece un fuerte aplauso. ¿Amén? Entonces, primero hay que entender redención. ¿Qué es redención? ¿Alguien aquí en la iglesia me puede decir qué es redención? Redimido por Cristo. Redención. La semana pasada yo le di a usted una explicación de la redención. Rápidamente le digo: redención es soltar o poner en libertad mediante el pago o un precio. En otras palabras, cuando alguien paga la deuda
y alguien fue y pagó esa deuda por ti, tú eres redimido. Quiere decir que tú eres soltado, o sea, la deuda fue pagada por ti, tú eres redimido de esa deuda. Entonces, la palabra redención significa que alguien pagó el precio de una deuda que yo debía. ¿Amén? ¿Y esa deuda cuál era? ¿La deuda de qué? La deuda del pecado. Dios mío, la deuda del pecado. Entonces, mire, iglesia, la falsa doctrina de las maldiciones generacionales, y le voy a llamar falsa doctrina, es una falsa doctrina. Dice que los problemas humanos, tales como el miedo, tales como dolores de cabeza, la gente trata de buscar cantidad de cosas, que si migraña, que si enfermedades del corazón, que si el cáncer, el complejo de inferioridad, insomnio, qué sé yo, pensamientos negativos y tantas cosas, el divorcio, y podemos seguir por ahí, pobreza, hijos rebeldes, familia inconversos, preocupaciones, adulterios, maldiciones, vienen de nuestros antepasados familiares, y que las personas necesitan ser liberados de estas maldiciones, ¿verdad? Todos aquí, ¿cuántos aquí han oído ese mensaje? Y le ha enseñado a usted que usted tiene que ser libre de todas esas cosas, y hay muchos de ellos hacen iglesias, practican hacer limpieza, donde lo llevan ustedes, llevan la gente a un lugar, y ahí en ese lugar le hacen un turú, qué sé yo, en el nombre de Cristo, y los limpian de todas sus maldiciones. Y bueno, supuestamente la gente, si hacen lo que ellos dicen que ellos hagan, pues entonces la gente puede ser limpia de esa maldición y puede romper esa maldición en su vida. Pero vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, Entonces, para poder entender que usted ha sido redimido de toda la maldición, primero hay que entender que existe un nuevo pacto. Dios mío, existe un nuevo pacto. Entonces, vaya conmigo a Hebreos 8. En Hebreos 8, versículo 7, habla de un nuevo pacto. Y mira lo que dice Hebreos 8, versículo 7, dice: porque si aquel primero hubiera sido efecto, está hablando de ¿qué? Está hablando del antiguo pacto. Está hablando del antiguo pacto. Dice, si aquel ¿qué? Dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, está hablando del primer pacto, ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo. Eso quiere decir que la razón por la cual Dios tuvo que dar un segundo pacto fue porque el primer pacto ¿qué? No fue efectivo, ¿verdad? Porque nunca fue el propósito de Dios que el primer pacto fuera efectivo. La razón por la cual Dios dio la ley fue para traer al hombre y que el hombre entendiera. Pablo dice que la razón por la ley fue dada fue para exaltar el pecado. En otras palabras, fue para que el hombre entendiera que necesitaba un Dios, porque él mismo, por sus propios hechos, no se podía redimir. Entonces la iglesia contemporánea nos ha enseñado y nos ha querido llevar a pensar que yo me puedo redimir porque oro mucho, yo me puedo redimir porque leo la palabra mucho, yo me puedo redimir por cuántas veces voy a la iglesia. Y a veces hay gente, yo he oído gente dentro de la iglesia decir: bueno, yo no soy tan espiritual como tú porque yo no voy tanto a la iglesia. Hello, ¿están conmigo? O yo no soy tan espiritual como tú porque yo no oro tanto como tú. O yo no soy tan espiritual como el pastor porque yo no leo la Biblia tanto como el pastor. Pues yo te quiero decir que lo que me hace espiritual a mí no es lo que yo hago, sino es lo que Cristo hizo por mí en la cruz de Calvario. Y es lo que este mensaje te está enseñando. O sea, lo que te hace a ti un hijo de Dios es lo que Cristo hizo por ti en la cruz de Calvario. No es lo que tú haces. Lo que tú haces es responder al amor que ya Dios ofreció por ti. Pero esto es por gracia. Entonces, pero en nuestra iglesia contemporánea, y aún yo en un tiempo llevaba a la gente a decir: no, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto, tú tienes para ser aceptado de Dios, para recibir la bendición, para hacer esto, o sea, y nos llevaban como a actuar como robots. O sea, y la gente pensaba que bueno, pues esta es la manera porque así lo dijo Dios en la Biblia. Y aún predicadores se han parado al frente y te han predicado un buen mensaje. Un buen mensaje, lo han aplicado correctamente y te lo han comprobado por la palabra. Pero ¿sabes qué? Lo que no te dijeron antes de darte el mensaje fue que ellos iban a aplicar un